Paz del Señor, mis hermanos. Yo creo que todos los que estamos acá, cuando nos disponemos a hablar de la palabra del Señor, sentimos el deber y un gran compromiso con el Señor. Y además, el honor de compartir su palabra nos pone en una situación en que los nervios nos consumen en parte, pero también el deseo de poder entregarles lo mejor también está en nuestro corazón. Si hoy día le pudiéramos poner un título a este breve sermón del libro de Romanos, le podríamos poner: más el justo por la fe vivirá. Si bien el libro de Romanos fue escrito a los romanos en el primer siglo, podemos entender que este es un mensaje universal a toda la humanidad. Hoy día vivimos en un mundo que nos empuja a confiar en nuestras propias capacidades, en nuestros propios logros, en nuestros conocimientos y más aún, todo aquello que de alguna manera podamos demostrar, ver y controlar. Pero en medio de esta lucha diaria y ante la incertidumbre, Dios nos ofrece un camino totalmente distinto, que desafía la lógica humana y nos conecta directamente con el corazón de Dios. Cuando abrimos el libro de Romanos, con la declaración más poderosa que transforma vidas y cambia el sentido y la perspectiva de la vida, y marcó la historia de la Iglesia y la humanidad, esta frase, el justo por la fe vivirá, se hace real hoy día. Nos dice que no vivirá por sus obras, ni su moralidad, ni por su altruismo, ni siquiera por su conocimiento, sino solo por la fe. A través de su palabra, Dios nos quiere sumergirnos en esta verdad poderosa. Dice Romanos 1:16, como leíamos: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios la palabra de Él. Y cuando llegamos a comprender que el Evangelio y la eternidad se obtienen por fe y solo fe, dejamos de sobrevivir y empezamos a vivir una vida realmente cierta. Qué impactante resulta esta declaración y también presenta un desafío para nosotros. Te invito a ser parte de este sermón y descubrir esta gran verdad que dice: el justo por la fe vivirá. Empecemos el viaje. La causa del pecado. Romanos capítulo 1, del 20 al 22. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus racionamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Qué terrible. Esa es la condición del hombre. La autosuficiencia, el creerse capaz de todo, el creerse dueño del universo, el querer igualar a Dios, nos lleva a la necedad de no reconocer a Dios como el Dios verdadero, ni reconocer las obras que Dios ha hecho en el universo,
en la naturaleza y en nosotros mismos como humanos, nos lleva, nos pierde y nos aleja cada vez más de Dios. Nos convertimos en necios. Aunque este mensaje, como dije, estaba dirigido a los romanos, describe más adelante la corrupción de la sociedad. Una sociedad que en esos momentos estaba consumida por la corrupción en lo material, en el poder y también en la sexualidad. Si observamos la sociedad actual, veremos la gran corrupción existente. En nuestro propio Chile, antes nos jactábamos que nuestras autoridades no eran corruptas, pero saliendo a la luz nos hemos dado cuenta que la corrupción va del escalón más bajo hasta el más alto. La gran corrupción existente en esta sociedad, donde los valores que atesorábamos en nuestro corazón como verdaderos, los valores y principios bíblicos han pasado a ser desconocidos y se le han tildado de retrógrados, faltos de conocimiento y que más aún han dicho que nos falta a nosotros los que conservamos y creemos en los valores cristianos, en los valores bíblicos, que nos falta actualizarnos a la realidad actual. Es decir, la problemática del pecado es igual hoy que en la antigüedad. Es decir, podemos afirmar que esta palabra de Dios sigue estando vigente. No es menor darnos cuenta que cuando vemos y leemos Romanos, nos damos cuenta que hay una descripción de cómo es la sociedad actual, de cómo la corrupción ha penetrado en todos los ámbitos de la sociedad. Y cambiaron la gloria de Dios, dice el versículo 23, incorruptible en semejanza de imágenes de hombres, corruptibles de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Crearon dioses. Y hoy día tenemos muchos dioses que ni siquiera nos damos cuenta que están presentes en nuestra sociedad. El culto por el cuerpo, el culto por la fama, el culto por el poder, y que nosotros los buscamos, el culto por las cosas materiales. Deseamos tener les voy a poner un ejemplo. Yo deseaba tener un vehículo y me compré un vehículo chiquitito. Y después, cuando tenía el vehículo chiquitito, quería un vehículo más grande. Y así vamos deseando cosas y olvidamos y nos sacrificamos y nos conducimos en busca de nuestro objetivo. Y cuando llegamos al objetivo, ya queremos otra cosa. Y si vemos en el mundo exterior, los que buscan la fama, al final están tan llenos de fama que su vida se hace insostenible y se vuelven a las drogas, se vuelven al pecado, se vuelven al libertinaje y finalmente muchos de ellos se suicidan. Por lo cual, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y si seguimos leyendo, vemos una descripción clara de cómo se encuentra la sociedad hoy día. Perdida en nuevos valores, en nuevos principios, perdidas en teorías de identidad de género, en teorías de universalidad y que todos debiéramos funcionar igual. E incluso aquellos que
conservamos los valores cristianos y los principios bíblicos, nos vemos enfrentados a la burla y también a ser impedidos de hablar de esta verdad. Quizás nosotros digamos, no, no es tanto, pero en otros países, como en Europa o en algunos sectores de Estados Unidos, la palabra de Dios no se puede predicar al exterior libremente, solamente en los templos. Y en Estados Unidos, en algunos estados, incluso le piden que las predicaciones de los pastores deben ser enviadas antes ante el Consejo Municipal. ¿Por qué? Porque no pueden transgredir las normas humanas que están. El pecado. Creemos que muchas veces el responsable del pecado es solamente producto de la intervención diabólica. Pero mis hermanos, el pecado de la humanidad es producto de lo que mora en nuestro corazón. Mi hermana leía el versículo donde decía que queríamos hacer lo bueno, pensábamos, pero hacíamos lo malo. Porque nuestra naturaleza corrupta, implantada por la desobediencia de Adán y Eva en nuestros genes, está presente todavía hoy y el mundo se pierde más aún. El problema del pecado y la necesidad de justicia. Leamos el versículo en Romanos capítulo 3, versículos de 9 al 20. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya vemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabed, no hay temor delante de sus ojos. No podemos desconocer que el pecado existe en nosotros y es parte de nuestra naturaleza, como bien decía, nuestra naturaleza sin Dios. Por tanto, existe una condena por nuestra negligencia, por nuestra necedad, por nuestra falta, y por lo tanto necesitamos justificación. Y esta la justificación solamente la encontramos en Dios. ¿Y de dónde proviene esta justificación? La provisión de Dios por medio de Jesús. Pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ante la imposibilidad de nosotros como
hombres romanos nos enseña y nos transmite ante la imposibilidad del hombre de poder justificarse a sí mismo, porque creyéndonos muy buenas personas, creyendo que hacemos muchas obras, que ayudamos a los pobres, que ayudamos a los enfermos, eso no nos hace salvos, ni nos permite reconciliarnos con Dios. Dios en su inmensa sabiduría y misericordia provee una forma perfecta y única para ser justificados ante Él, para ser redimidos. Camino que fue descrito por medio de la ley y los profetas. Primeramente, ninguna persona es capaz o ha sido capaz de cumplir la ley. Y los distintos profetas hablaron del Mesías que había de venir. La Biblia, por lo tanto, establece que la condenación está sobre todos nosotros. Versículo 23 del capítulo 3 de Romanos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguna persona que pueda ser justificado por sus propias obras y todos estamos bajo condenación. Mas Dios, en su infinito amor, nos da gratuitamente y por gracia, mediante el sacrificio de Jesús en la cruz y el derramamiento de su sangre, la redención de nuestros pecados. Por lo tanto, obtenemos la justificación por medio de la fe en Jesús, la redención de nuestros pecados, por medio de la fe. Solo fe es la que nos permite llegar a la justificación. Su palabra lo confirma aún más si podemos leer en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para nuevas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Imagínense, por la fe somos salvos, pero la fe es un regalo de Dios a nosotros. Dios, a través de la acción de su Espíritu Santo, conmueve nuestros corazones y nos hace que nos arrepintamos de nuestra condición de pecadores. Podemos sentirnos buenas personas, podemos sentirnos los más pecadores, pero el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado y también nos lleva al arrepentimiento. Por lo tanto, la salvación, la redención, es solo un acto divino, un acto unilateral hacia ti, hacia mí. Por eso toda la gloria y todo el honor son para Dios. Resultado de la justificación por la fe. Romanos 5, del 1 al 11. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo, por quien hemos recibido, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios porque el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Somos justificados por la fe. Somos guardados por el Señor. Pablo, en una de sus epístolas, nos dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? No hay nada que nos pueda separar de Cristo. No hay nada que nos pueda quitar la salvación. Y ese es el resultado de la justificación por la fe. No es que nosotros hubiésemos hecho algo para ser salvos. Y mientras fuimos justificados, tampoco podemos hacer algo para mantenernos a salvo. Solo la fe en Jesucristo, solo la fe en la redención de nuestros pecados en la cruz del Calvario nos permiten ser salvos y permanecer salvos. Y más aún, Dios a nosotros los que somos salvos nos ha preparado numerosas obras que podamos hacer para gloria y honra de Él. La justificación por la fe nos permite tener paz con Dios. Estamos reconciliados. Dios nos ama, llama sus hijos. Y cuando nos dirigimos muchas veces a Dios, lo hacemos diciendo Padre nuestro. La justificación nos presenta la salvación como una realidad y una esperanza en Cristo. La salvación no es solo un sueño, es una esperanza viva, una esperanza real. La justificación nos otorga la seguridad de la salvación y una vida eterna con Dios, que nos revela como cumplida. Hermanos, amigos que escuchan, ¿tenemos seguridad de la salvación? No la vemos, pero la tenemos por fe. Dios mismo, en su palabra, nos asegura y confirma nuestra salvación, como leíamos, la salvación en Cristo Jesús. Más, en esos 4:12 nos dice claramente, para que no confiemos en nuestras obras ni en cosas extrañas, ni en ídolos, ni en santos, ni en otras cosas. Esos 4:12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación solo obtenemos por la fe en Jesús, en su obra redentora en la cruz del Calvario. Cuando leíamos al principio, Pablo nos decía que los profetas habían hablado del justo por la fe vivirá. El justo
por la fe vivirá fue escrito por primera vez en Habacuc 2:4. He aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Es la primera vez que podemos escuchar explícitamente en su palabra que el justo por la fe vivirá. Y Pablo lo confirma en Romanos 1:17, en Hebreos 10:38 y en Gálatas 3:11, donde dice: y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Nuestras obras, nuestros hechos, nuestros propósitos no tienen ningún sentido si no hemos encontrado por fe la salvación. Mi pregunta a todos los oyentes: ¿tienes interés de reconciliarte y acercarte a Dios? ¿El Espíritu Santo está hablando a tu corazón? Aún más puedo afirmar que si eres uno de los escogidos, el propósito de Dios en tu vida será hecho tarde o temprano por su misericordia y el amor por ti. Y vuelvo a decir, y vuelvo a afirmar, y la palabra lo dice: el justo por la fe vivirá. Eterno Dios y Padre Celestial, somos tus hijos. Tú eres el Dios verdadero, el único, creador del universo y todo lo que existe y todo lo que existirá son hechuras de tus manos. Señor, nos inclinamos ante ti, reconociendo nuestra maldad y más aún reconociendo que no somos merecedores de tu perdón. Pero tu gracia y tu amor, tu misericordia, tu poder, se acercaron a nuestra vida y quebrantaron nuestros corazones y permitieron que nuestra mente pudiera entender el mensaje del Evangelio y pudiéramos creer en ti por la fe. Si hay algunos que han escuchado este mensaje y que no te tenían a ti, Señor, te pido que toques sus corazones con tu Espíritu Santo y que tu palabra penetre como espada de dos filos y su alma sea quebrantada y busquen la reconciliación contigo. Padre Celestial, gracias por tu Hijo Jesús que se entregó por amor a nosotros. Gracias, Señor, porque tú lo tenías previsto desde la eternidad, de antes que nosotros siquiera abriéramos los ojos o estuviéramos en el pensamiento de nuestros padres. Tú ya nos tenías considerado. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús.